Muy buenas tardes, acá Leticia Soto, psicóloga, para el live Arte Locura. Hoy día estamos acompañando a Ana María Pietrantoni, profesora de música, directora musical con una amplia trayectoria acá en Valparaíso, en distintos colegios, universidades, y hoy día también desarrollándose en el ámbito coral. La idea es que podamos disfrutar de su conocimiento y que ella nos cuente con su propia voz que siempre ha trabajado tanto, cómo ha sido su trayectoria, su experiencia y qué la ha llevado a esta pasión, a desarrollar esta pasión por la música. Vale. ¿Cómo estás? Hola, bien agradecida por esta entrevista. Oye, bueno, mira, ¿por qué nació este amor? Bueno, toda la vida me gustó cantar. Desde muy chica, en casa, mi papá cantaba, mi papá era italiano, tocaba acordeón, tocaba armónica y cantaba. Entonces en esta casa había mucha música y a la mamá le gustaba la música clásica, pues ella decía que era muy desafinada, pero mi papá nos hacía cantar a nosotros. Así es que desde muy pequeños trabajábamos, después yo empecé a tocar guitarra y ahí también empecé a formarme, digamos, más musicalmente, siendo muy pequeña, yo como de los 10, 11 años tocaba guitarra ya y cantaba. Entonces, después que ya estuve en el colegio formamos un grupo entre varias compañeras. Se llamaba Antumalal, era un grupo gigante porque entraban todas las que querían cantar, no importaba que fueran afinadas o desafinadas, pero lo pasábamos muy bien. Y bueno, y después llegó una profesora, la Elena Soto, que hasta el día de hoy está, ahora compartimos en el coro este que estamos. Ella tiene 82 años y tiene su voz preciosa hasta el día de hoy. Bueno, ella nos motivó a un grupo a ingresar, digamos, ahí formamos este grupo, digamos, cantando y tocando guitarra. Y después me invitó a cantar al coro de la Chile de esa época. Yeah. Entonces yo ahí comencé, ella también hacía coro en el colegio, ¿ah? Pero era un coro como obviamente sencillo, que entre voces femeninas, en cambio acá, ¿no? Pues era un coro mixto, donde estaban todas las voces, era impactante llegar ahí a ese espacio que era como un coro famoso, que viajaba a Europa en esa época, entonces era como todo un desafío de aprender a cantar con gente más adulta que uno. ¿Y tú estando en el colegio? No, yo recién había salido del colegio. Ya. Había entrado a la universidad a estudiar pedagogía y curiosamente ¿Y en la misma sede donde la universidad había comenzado, porque la carrera comenzó, de la Chile comenzó en Valparaíso, ese año recién cuando yo entré, el 71. En el segundo semestre comenzó la carrera de pedagogía en educación musical de la Chile y resulta que en esa misma sede en algunos días en la tarde funcionaba el coro de la Chile. Entonces era como, ¡oh! ¡Qué sorpresa! Estaba todo ahí mismo. Así que de ahí partió, digamos, toda esta formación un poco más académica, por decirlo así, en el tema del canto y también de la dirección, porque uno observaba ya más atentamente qué pasaba con la dirección. Observaba al director, que en esa época era Marco Duzzi, un italiano famoso que murió hace poco tiempo, muy querido. Y después el coro quedó en manos también un tiempo con Belfort Rus, así que ahí también quedamos un grupo digamos como del 72, por ahí, bueno, del 73 para adelante, funcionábamos con el coro de manera bien, digamos, alternativa, porque con la época que estamos viviendo no era fácil. Y Marco se fue, digamos, Marco se fue del país en esa época por el tema político. Entonces quedó Belfort Rus a cargo del coro. Así que, bueno, andamos así un poco como buscando sede en distintas partes, pero igual funcionaba el coro. Y así, después yo ya estudié en la universidad y ya antes de eso, digamos, yo tenía
la práctica en el colegio con la nena, y mientras yo entré a la universidad empecé a tener clases de dirección coral. Y también mi maestro era Belfort Rus, el mismo director del coro. Ya. Entonces había muchas coincidencias, muchas cosas que fueron como... Se fueron dando. Se fueron creciendo en el camino, digamos, Sí. en el andar. Y estas coincidencias hacían que te motivaran más. Sí. Por supuesto, porque era como que estamos todos relacionados, era como que la familia se iba formando así, como abriendo, pero que te iba como conduciendo el camino, te iba mostrando que en realidad eso era lo que yo quería. Era la señal. Eran señales. Claro, eran señales. A eso me refiero, que reforzaba este deseo de seguir. ¿No? Exacto, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo. A pesar, digamos, de las interrupciones y de los tiempos difíciles que nos tocó vivir en esa época por el tema político, que se interrumpió harto la carrera, mucho paro, mucha cosa, bueno, en fin. Así es que, y bueno, y de ahí yo ya terminé y hice la práctica en el Liceo 2 de niñas, que ahora es el Matilde Brandao de Ros, que está ahí en Brasil, en la calle Brasil, Valparaíso. Hice la práctica profesional de la carrera ahí. Obviamente que les formé un corito mientras hice la práctica, un grupo vocal, después alcancé a salir, terminé la práctica y me llamaron al tiro porque una profesora se iba de ahí, jubilada, y me contrataron. Así que yo como que salí de una cosa y pasé al tiro, era como que el camino estaba así, como que las puertas se me iban abriendo así, venga para acá. Era como muy especial. Sí, esto de las coincidencias es impresionante. Es impresionante, sí. Se van abriendo los caminos y eso aumenta la motivación. ¿Qué te iba pasando con tanta coincidencia? O sea, yo me iba poniendo más feliz porque en el fondo para mí el trabajo nunca fue como trabajo. Yo lo sentí siempre como un espacio de alegría, de felicidad, de mucha energía. Nunca sentí, de hecho mi mamá me decía, ¿hasta cuándo trabajas tanto? ¿Por qué trabajas tanto? Mamá, para mí esto no es trabajo, es la delicia más grande porque lo paso tan bien haciendo clases. Y bueno, yo salí de la carrera, nunca fue todo así clarito, nunca me atrasé en ningún ramo, de hecho tuve que esperar a que saliera gente, como éramos los primeros de la carrera, salimos 2 personas, nada más, de ese curso. Yo y la Cecilia Kirby, que era estudiante de piano, que eran 2 mujeres. Y nadie más, todos los demás se fueron quedando atrás, otros se fueron, etc. Entonces tuvimos que esperar hasta un tiempo para que nos entregaran el título, para la ceremonia de titulación, digamos. El egreso lo tuvimos obviamente cuando correspondía. ¿Y cuándo fue la titulación? O sea... el 77 fue la titulación, yo el 75 egresé. Como la carrera se abrió el 71 el segundo semestre y el 75 yo ya estaba ya egresada de la carrera. Y lo pasamos tan bien en la carrera, fue realmente una maravilla haber elegido la música como una vocación. O sea, yo lo pasé pero demasiado bien y yo creo que por lo mismo los chiquillos, tanto en el colegio como en la universidad, creo yo, fueron experiencias gratificantes, entretenidas, que dejaron gusto por, o sea, yo pienso tú que en el colegio igual el cuento del liceo es bien especial, porque yo estaba haciendo clases, ya recibía titulada en una escuela básica muy compleja. Era una escuela artística que estaba en el Cerro Barón y que estaba dirigida a niños con problemas sociales, especialmente. Y resultó que en esa época, bueno, las personas que estaban en la corporación municipal, no voy a dar nombres, pero sintieron que a mí me castigaban mandándome a esa escuela, porque era como una escuela muy compleja. Entonces que había que aprender, digamos, había que trabajar muy intensamente, así fue. Pero eso fue lo que a mí realmente me enseñó lo que era ser profesor.
y yo tuve que, claro, los niños eran hijos de las situaciones más diversas y más complejas socialmente, drogadicto, alcohólico, prostitución, todo lo que queramos. Eran niños que eran muy, muy, muy agresivos en esa época. O sea, tú tienes que pensar que en el año 70 y debe haber sido el 80, ponte tú, por ahí. Entonces, pero eran niños, muy pequeños. O sea, yo trabajé con la básica como desde tercero a octavo. Entonces no eran tantos los niños por curso, pero eran tan complejos, y la gente que estaba en esa escuela eran profesores muy, muy, muy competentes, muy competentes. Entonces, ellos me ayudaron mucho a mí porque yo estaba recién recibida, pues estaba recién comenzando. Y entonces me sacaron del liceo en el fondo y me llevaron para esta escuela. Entonces, bueno, dije yo, esta es una prueba. Para mí yo tengo también que aprender de esto. Y así fue que al final, claro, estuve trabajando como 5 años ahí, no, quizás un poquito menos. Y igual formé orquestas instrumentales, grupos de voces, armamos todo lo que pude hacer. Además era una escuela artística que estaba dotada de instrumentos que estaban casi sin utilizar. Entonces yo los pude, digamos, distribuir, trabajar con los niños de acuerdo a las edades, y pudimos sacarle partido a ese material también. Y fue muy bonito porque para mí, yo aprendí ahí, como te digo, lo que era la pedagogía, porque antes era como para mí fácil, con niñas más grandes, todo fluía con naturalidad. Pero acá no, acá había que buscar estrategias, había que leer, había que documentarse, buscar alternativas para poder realmente captar su atención con los niños y conquistarlos para. Así que de eso yo aprendí mucho. Después le fui a dar las gracias al jefe personal, sarcásticamente tal vez, pero le fui a dar las gracias pensando que si ellos habían pensado que me iban a castigar a mí, yo les venía a agradecer, porque en realidad lo que había logrado había sido que yo aprendiera y que tuviera una experiencia extraordinaria como docente. Y de ahí me fui de ahí yo porque me encontré con el director del liceo del Eduardo Labarra, don Salomón Dagma, en ese momento, quien me dijo: ¿usted dónde está trabajando? Le digo, yo estoy en una escuela acá arriba en Barón, qué sé yo ya trabajaba con el coro profesor, él ya sabía que yo estaba, ¿no es cierto?, paralelamente con gente adulta trabajando. Y entonces me dice: no, yo la necesito a usted en mi colegio, se me va una profesora que jubila este año, y yo quiero que usted me forme el mejor coro de Chile. Ambicioso. Churra, le dije yo, pero mira las pretensiones suyas. Sí, me dijo: usted, yo sé de su labor, me dijo, yo quiero que usted esté trabajando acá en el liceo. Hizo todo él. Yo dije, bueno, no sé, yo estoy trabajando acá en esta escuela. La cuestión es que al año siguiente yo ya estaba en el Eduardo Labarra. Y de ahí partí, pues con un Eduardo Labarra no había nada, ni sala de música en ese momento, nada. Era bueno, porque siempre el liceo fue el trabajo científico humanista, mucho desarrollo cognitivo, de las habilidades, digamos, que eran como potentes para postular a la universidad, siempre como ellos ponían la ficha ahí, digamos. Bueno, y este caballero quiso que se hiciera un buen coro, y me asignaron horas también para que yo trabajara, no solamente clases, sino que también las horas para poder trabajar con los niños. Así que yo con un metalófono iba sala por sala tomando la prueba vocal con los niños. Primero partí con voces blancas, séptimo y octavo, porque eran los más chicos que habían en el liceo, y ahí entraron entonces los niños. Ya era un liceo mixto, y de a poquito fuimos avanzando, de coro voces blancas, empezaron a sonar súper bien. Un día fuimos a un encuentro en La Serena que me invitaron a compartir, llevé a los niños con hartos apoderados, éramos un choclón como de 30 niños más los apoderados, y me escucharon
una profesora, directora de coro de Santiago del programa Crecer Cantando del Teatro Municipal. Y me dice, oye, tu coro está sonando muy bonito, ¿por qué no lo inscribes en el programa de Crecer Cantando del Teatro Municipal? ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea. Entonces, ¿en qué año ya? ¿De 80 y tantos ahí están? No, ya eso era después del 90. Yo en el Eduardo de la Barra entré en el 94. Después del 90. Ponte tú que ahí debe haber trabajado unos 4 años como formando el coro de chiquitito. Y después, como te digo, me encuentro en este encuentro de varios coros que venían de niños. Era como un festival de coros infantiles. Bueno, finalmente fuimos, participamos, me invitaron y como te digo, me invita esta niña a ver si me tinca. Dije yo, bueno, mándame los contactos, la ficha, qué sé yo. Y seguramente para el año siguiente yo inscribí al coro, ya estaba más formado, qué sé yo, hicimos la primera participación en el Crecer Cantando y ahí recién nos enteramos cómo era esto, o sea, que va por partes. Primero te dicen, ya pasaste la primera etapa. Después, para el otro mes, tienes que volver ahí, pero te van diciendo, sí, pero mira, arregla esto. Tiene con monitores, te iban guiando. Como una asesoría antes. Como una asesoría durante. Durante. Porque primero tú postulas, mandabas un audio, y ellos te decían si quedabas o no. La primera etapa te observaban. Y ahí ya te decían como las primeras como observaciones y orientaciones musicales. Porque también mostraban la pauta con la cual ellos más o menos trabajaban. Bueno, y así fuimos avanzando. Yo entre medio me fui a estudiar, iba a Venezuela, tomaba los cursos de verano, dirección coral con maestros venezolanos que eran extraordinarios, digamos. ¿Qué diferencia notabas entre Venezuela, acá? O sea, ¿por qué dices extraordinario? ¿Eran más...? No, porque el movimiento coral a nivel escolar, estudiantil era extraordinario, o sea, era una locura. Los niños hacían unas cosas extraordinarias, yo lo veía los escenarios todos gigantes y eran masas de niños cantando, igual que la orquesta, porque ellos partieron mucho antes que nosotros partiéramos con las orquestas juveniles acá en Chile. Allá existían qué rato. O sea, siempre hubo mucho movimiento musical artístico en Venezuela y me gustaba la música latinoamericana y especialmente con ritmos atractivos, porque eso también motivaba mucho a los niños, a los jóvenes. Entonces, creo que uno de los plus que tuve yo, digamos, fue el de haber escogido trabajar, el repertorio que escogí para trabajar con los jóvenes fue atractivo para ellos. ¿Qué repertorio? Bueno, cuando fui a Cuba me traje un libro que se llama Cánteme, con puros arreglos de Silvio Rodríguez. Entonces, ese libro era así como una Biblia. Y como que cada año íbamos sacando uno de acuerdo al grado de dificultad, porque eran unos arreglos musicales súper complicados. Para sacarlos con ellos, que eran niños, jóvenes, que no teníamos ni yo tampoco tanto dominio, ni ellos tanto dominio digamos, de la armonía, porque auditivamente se hace complejo entrar en repertorio más diverso, ¿no? Pero ellos eran como, yo decía, no, si podemos, vamos, si podemos. Entonces nos subía a alegrar las pistas, le mostraba grabaciones de los coros de allá, que son pero fascinantes, pues eran unas audiciones así. Entonces se enamoraban de la obra y eso los motivaba también a seguir avanzando. Y Silvio Rodríguez en los 90. Más o menos, ese era el tiempo, Eduardo de la Barra. Sí, a fines de los 90, ya más del 2000. Ya, sí, también. ¿Y ahí participaron en Crecer Cantando también? O sea, es que de ahí para adelante, porque empezamos cada 2 años, pues tú ganas, te van suspendiendo. Ganamos 10 veces el concurso nacional. 10 veces. 10 ¿El primer lugar? El primer lugar. No. Es que por eso que fue tan impactante también. ¿Y era una convocatoria a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Venían coros de todo Chile. Ya. Sí. Y entre medio que estaban los concursos, también nos consideraron para hacer obras sinfónico-corales con otros coros que ganaban de otras categorías, porque había muchas categorías para postular, dependiendo de las edades, o coro de voces iguales, coro de voces mixtas, se clasifican. Y yo siempre postulé, digamos, concursamos como coro de voces mixtas.
que era lo que éramos, digamos. Ya. Entonces, y el espacio que nosotros teníamos, bueno, conquistamos la sala, conquistamos dentro del colegio, fuimos de a poco ganando espacio con el coro, teníamos que estar en todos los actos, el centro de exalumnos nos ayudaba a viajar, yo lo saqué, fuimos a Brasil, Argentina, Ecuador, viajamos pero a montones de lados. Sí. Sí, ¿Con el coro? Con el coro. ¿Y cómo conseguían financiar? ¿Juntaban? O sea, ¿cómo que hacían? Mil cosas. De partida grabábamos, por ejemplo, lo que cantábamos. ¿Ya? Hicimos cassette, tengo cassette, CD, hacíamos bingo, rifa, las tallarinatas, los platos únicos, el centro exalumno, teníamos mecenas que nos ayudaban ahí con rifas, con cosas. No, ¿qué es lo que no hicimos? Pero allá partíamos. O sea, se generó todo un movimiento. Todo un movimiento, sí. Es otro tipo de lazo ya, es como ya... Éramos una familia, Ya. sí, el coro fue siempre una familia y era un espacio al que muchos niños anhelaban entrar, estar, participar. ¿Sí? Claro, porque también tenía ese otro atractivo, que viajábamos y que participábamos en los concursos, y en el concurso había que viajar a Santiago, 3 veces al Teatro Municipal de Santiago. Y se hacía en distintas partes, íbamos a la Universidad Católica cuando era ya la final. Entonces, eran muchos espacios nuevos. Piensa tú que muchos niños no habían ido nunca a Santiago. O sea, nunca habían salido de acá. Entonces, fue un abrir 1000 de puertas, así como se me abrieron a mí, porque yo ahora lo pienso así para atrás. Y es como que yo hice lo mismo, pero con estos niños, con estas voces, porque en realidad yo me enamoré de las voces de ellos. Era una cuestión como tan mágica, que era como tan potente, que escucharlo y decía, oh, pero ¿cómo está sonando esto? ¿Qué manera de sonar? Bien las voces, la soprano. Y yo, hoy con la soprano era como muy, muy enérgica, porque para mí, si la soprano no suena bien o con la afinación que corresponde, se va tirando todo para abajo, pues la armonía se va echando a perder. Son los bajos y la soprano los que sostienen la armonía, digamos, de las 4 voces. Entonces... ¿Y qué les iba pasando a los niños? O sea, ¿cómo tú veías que... ¿Cuánto tiempo participaban o lograban participar? Bueno, si entraban en primero medio salían de cuarto, a los 4 años. ¿Y qué les iba pasando? ¿Tú notabas alguna cambio? Se iban comprometiendo más, desarrollando más vocalmente, algunos pasaban a ser solistas, o ellos mismos me sugerían, profe, mire, esta persona que entró ahora tiene tal voz y a lo mejor podría ser el solo de tal canción y qué sé yo. Yo al principio era como muy enérgica, muy, que ahora me junto con muchos de ellos y me dicen, profe, ¿usted se acuerda cómo era con nosotros? Usted se fue ablandando cada vez con los años, pero con nosotros fue muy estricto. ¿Ah, sí? Claro, yo seguramente, pues le digo yo, si no, uno no tiene tanta conciencia. Claro que es necesario un encuadre ahí para que las cosas funcionen. Claro, entonces después ya era como un poco más permisiva, pero... Volviendo a tu pregunta de qué les iba pasando, bueno, de partida se enamoraban, se hacían pareja entre ellos, tenían, ¿no es cierto?, nos juntábamos, hacíamos reuniones, lo pasamos súper bien. Imagínate cómo viajar juntos. Yo de algunas cosas sabía la mitad y otras me enteré después, de muchos años después, digamos. Pero nunca yo me enteré. O sea, no solo era una aventura musical, había aventuras de todos los planos ahí. No, todos los planos humanos presentes, pues claro. O sea, eso era inevitable, digamos. Y en el ánimo, esto pensándolo como en la salud mental, ¿tú notabas que esta inclusión, este deseo, cómo podrías describir ese proceso? Los hacía felices. O sea, yo creo que el espacio del coro era una burbuja mágica. Ellos llegaban ahí como un espacio para encontrarse y como para renacer o meterse como en otro mundo. Donde ahí como que llegaban a hacerse una terapia, digamos, porque de verdad era un espacio de entretención, pero donde había disciplina, cooperación, respeto por el otro, y aunque había gente, por ejemplo, que era muy hiperactiva,
muy hiperactiva y que siempre salía con el chiste o que me hacía o que me quebraba el orden, ya, ándate para afuera un rato, toma aire y cuando te calmes vuelves, ¿ya? Entonces, pero el tema era que ese espacio, para que avanzáramos, tenía que haber respeto, tenía que justificarse el espacio de ensayo, digamos. Entonces muchas veces llegaban con sus penas, con sus tristezas, compartían un poco, algunos me contaban algo a mí, otros indirectamente me llegaba con algún problema, mire, tal persona, allá, yo voy a ver cómo lo hago, si puedo ayudar, lo hago, si no, buscamos otro tipo de camino, pero también ellos tenían mucha confianza y yo era como una mamá masiva, así como era la profesora, pero a la vez ellos me veían a mí como una persona que los podía aconsejar si era necesario, orientar, entonces muchas veces caminamos también en ese sentido. Pasa eso con los alumnos, ¿no? Que proyectan una función materna. Sí. ¿Sí? O sea, yo creo que cuando uno tiene, los alumnos siempre detectan un poco, creo yo, la energía en las personas, ¿no? Porque ellos son muy esponja y entonces sienten también esa energía cuando uno está dando que no es falsa, que no es solamente, o que tú no vas solamente por la música, sino que vas por algo más, porque vas por el desarrollo de ellos. En este caso era el desarrollo, estaban en una etapa que era muy compleja, entonces los temas que yo elegía eran siempre de amor, o de desamor, o de cómo encontrarse de nuevo, o siempre era un camino que tenía que ver con la alegría. Y eso era a propósito. Sí, también tenía que ver con los ritmos nacionales, con el sentido de identidad por Valparaíso, o sea, siempre tuvo una lógica, no fue una cosa de que nos íbamos a poner a cantar cualquier cosa, o sea, yo probaba con ellos mucho lo que les podía parecer, digamos, atractivo. Entonces, de acuerdo a la edad también el repertorio fue, bueno, de hecho tenemos el Te Quiero, por ejemplo, de Benedetti, que fue nuestro himno de todos los años del coro. Sí. Siempre lo cantamos, Sí, siempre. Claro. Esa fue nuestra canción que era representativa del coro. En todo momento estuvo, hasta el final. Y también lo otro que se generaba era como esto, hablando de lo terapéutico, cuando entraban, todos los años entraban alumnos nuevos y los antiguos les hacían un bautizo. Había un bautizo, entonces como un rito de iniciación. Claro. No, sí, se hacía un rito de iniciación. ¿Y a quién se le ocurrió eso? ¿Cómo? Los chiquillos lo fueron generando, una vez lo conversamos. Lo conversamos una vez y lo empezamos a gestar en una gira. Entonces, ¿y cómo se les ocurre esto? Porque van haciendo... Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante porque están en una edad de transformación. Entonces el rito viene, pero ahí. Claro. Y entonces empiezan a buscarle a cada uno lo mejor de cada cual. Ya. Entonces les regalan algún objeto, les decían lo que les significaba a ellos el coro, cómo había que cuidarlo como espacio. Era una cosa súper especial, o sea, yo lloraba con ellos a moco tendido, porque aparte yo siempre he sido muy llorona, muy emotiva. Entonces yo lloraba conmigo igual. Entonces era una terapia así como de abrir el corazón para decirle a todos, darle la bienvenida, pero a la vez desearle lo mejor. Y bueno, y era un montón de cosas como muy, muy del alma, muy, muy lindas, que iban surgiendo del momento. Y para el otro año ellos le hacían lo mismo a los otros, porque esa tú que se iba yendo gente. Se generó una tradición. Se generó una tradición como de bautizo. Y también de despedida, digamos, porque todos los años despedíamos oficialmente a la gente. Pero fue un espacio sagrado, la verdad. Sí, de mucho respeto, de mucho amor, pero de una música maravillosa. Sí, se siente así. Y
lo puedo imaginar porque ya llegar a la ritualidad es como, esto me genera devoción, me genera Es ganas que de estar ahí en el espíritu, es algo espiritual. es verdad, o sea, la construcción que logramos nosotros hacer llegó a un nivel más alto. Ya. De lo netamente musical, porque podríamos decir fue solo música, no, fue mucho más que música. Y yo pienso ahora, yo sigo por ejemplo a la Nazaret Castellano, la neurocientista, no sé Sí, si la conoces sí. tú, la española, y yo ahora me doy cuenta, por ejemplo, todo lo que se ha descubierto, digamos, estudiado más que descubierto, como lo estudio, es como la respiración hace, ¿no es cierto?, la respiración nasal, consciente, activa de mucho mejor forma la memoria, hace manejar de mejor forma las emociones. Cuando se inspira por nariz, se bota por nariz, se suspenden los tiempos, se bloquea. Todo ese trabajo se hace al cantar. Entonces yo también digo ahora, porque yo en esa época, cuando daba clases en la universidad, hablaba del mindfulness y toda la importancia de aquello, qué sé yo, porque yo trabajé hasta el 2015 en la Playa Ancha y claro, hicimos bastante trabajo en ese sentido también, propuestas metodológicas con los alumnos que ya estaban a punto de egresar, porque hacía clase con alumnos de cuarto año de pedagogía. Entonces, bueno, ahora yo lo pienso y digo, bueno, inconscientemente, porque yo hubiera sabido un poco más, sabía de la respiración y de la importancia de la respiración, ya de partida para oxigenar el cerebro, o sea, lo básico, ¿no es cierto? Todo lo que ya sabemos de mucho tiempo, y que si tú no lo manejas bien tampoco puedes afinar. Si no lo sostienes con el diafragma, si no trabajas toda la técnica costal diafragmática, que es la que uno aplica para la emisión sonora, pero aquí hubo mucha cosa terapéutica, digamos, incluida en esta etapa de trabajo, que se hizo consciente, un poco consciente y un poco inconsciente, pero que el cariño, el amor, el respeto y la espiritualidad hizo mucho, hizo una conjunción muy mágica para que esto pudiera darse. Por eso que tal vez cuando se habla del coro del liceo se habla como de una manera distinta, y yo se lo quise dejar a la Abby porque yo veía en ella también, a la Abigail Villalobos, una persona que está muy bien desarrollada musicalmente, tiene esa simpatía, porque yo también tengo mucho sentido del humor, entonces con ellos también nos reíamos mucho, cantábamos, nos reíamos, tal vez. Por eso se disfrutó bastante, digamos, porque esto de los concursos no es fácil ir a los concursos. Pero bueno, pensando en la Abby, había que, yo dije, dejarlo en manos de alguien joven, simpático, agradable, muy bien formada musicalmente y que tiene alas y raíces porque para poder hacer volar de nuevo a estas nuevas generaciones, porque todo va cambiando, los niños no son los mismos, claro. Las aspiraciones son distintas, los intereses son diferentes, la psique es diferente, tenemos la invasión de todo lo que es tecnológico, etcétera. O sea, y había que es otra cultura. Una locura. O sea, es otra cultura. Y en otra cultura. Claro, en otra cultura. Claro, cuando hablas me hace pensar en muchas cosas que tienen que ver con perspectivas teóricas incluso de salud mental, porque sí. Lo que dices es como que fuera a la par. Tú, sin tener el conocimiento específico, se hizo porque se hizo lo humano, ¿ya? Es como que me hace pensar en cómo esto de cantar, de la agrupación, del coro, genera o potencia habilidades humanas. Porque lo humano está en el sentir. Exacto. En el estar en el presente, en el sentir, y cuando habla me hace pensar en eso. Y creo que sería muy bueno que pudiera reproducirse.
¿Cuál sería, a propósito de esto, porque encuentro que es una riqueza importante, estamos hablando de una riqueza humana, que es la que nos hace vivir todos los días, es como la benzina para poder moverse, Claro. ¿ya? La motivación, las ganas de vivir, que falta hoy día en la juventud un poco, ¿no? Están como muy, un poco, se les ve muy en la pantalla, con baja sociabilidad, si no es solamente exclusivamente a través de las redes. ¿Cuál sería como tú hablabas de la magia, de esto que es mágico, que aparece como mágico, que es muy humano, que emociona? ¿Cómo sería la estructura de esa magia? Como para poder recomendarla como receta, porque esa es tu vivencia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se armó? ¿Cómo poder hacer, digo, estructura de la magia, cómo poder dar esa receta a otro? Claro, bueno, no es tan fácil, pero yo creo que en primer lugar está en la forma en cómo tú recibes a la gente, Bien. cómo la tratas en lo individual, cómo te acercas a trabajarlo, no como un número más, sino que como una persona, con sus cualidades, con sus características, y hacerlos pensar y hacerlos creer que ellos pueden ser mejor cada día. Eso es lo primero. O sea, cómo tú potencias al ser humano, potenciando. O sea, eso es lo primero. Que ellos como personas pueden ser maravillosos porque de partida existen. Pueden cantar, pueden respirar, pueden observar, pueden sentir. O sea, todo en ello es vida. Entonces, el hacer pasar esa etapa de la adolescencia que tanto te hace sentir justamente, claro, de manera intensamente todo, mucho más, sí, de lo normal, porque está funcionando la hormona de otra forma, todo lo que ya sabemos, lo pueden volcar en la música, lo pueden botar de la buena forma, digamos, en el buen sentido, es decir, lo puedo trasladar, mis sentimientos, mis penas, mis tristezas, mi alegría, las puedo trasladar a través de la voz, por el canto, con otros. Y puedo crecer con otros y de los otros, a partir de los otros. Entonces, si yo genero ese espacio de burbuja que realmente es de crecimiento a partir del canto, a partir de los textos, a partir de la música, porque yo la música que elegía también era de melodías extraordinarias, preciosas. O sea, para que ellos también se enamoraran estéticamente. O sea, y eso fluía naturalmente. O sea, yo no había un par de canciones que no me las pescaron y que yo las saqué nomás. Todos los años seguramente había una que iba a dar al tacho, digamos. Pero yo mostraba variedades, o sea, alternativas, y tenía que buscar donde la mayoría vibraba. Entonces también es un camino, o sea, no imponer tanto el repertorio. O sea, uno tiene que seleccionar un repertorio variado, pero que vaya con la motivación de los jóvenes del momento, ¿no? Y bueno, o sea, eso es, y lo otro es sacarlos, o sea, sacarlos de los lugares, llevarlos a otros espacios, mostrarles el mundo, mostrar otras culturas, mostrar qué se está haciendo. Hoy día uno lo puede hacer incluso viendo más videos, más de los encuentros que hay en otros países, comparando repertorio, viendo, creo que la tecnología podría ayudar muchísimo para seleccionar repertorio nuevo, pero yo sigo creyendo que lo presencial, en este caso, ¿no es cierto?, con los jóvenes, el que tú los sientas, los olfatees, los tengas a tu lado, los mires a los ojos, o sea, la importancia de mirarte a la cara. Los niños ensayamos con las partituras en ensayo, pero cuando ellos cantan, me tienen que mirar a mí, no a las partituras. Entonces, ese engranaje que se da, todos mirándonos, todos los corazones latiendo a un mismo pulso, es una cuestión que no se da en cualquier parte. Entonces, es muy importante también el anclaje de la mirada y el pulso de la música que te va haciendo, ¿no es cierto?, que los corazones se unen en un solo latido. Es una cuestión mágica. Tiene mucho de magia el coro.
¿Qué iba pasando con eso después de cantar? Todos lloramos, po. Sí, genera como que Genera suelta el una corazón, suelta el emoción corazón. terrible, terrible, terrible. Entre que tú respiras, entre que la respiración te cambia, entre que termináis con los pelos de punta, parado el kilómetro, o sea, es una forma de sentir tan extraordinaria. Cuando se logra eso, es lo máximo, po. Es lo máximo. Es una intensidad donde se activa el corazón. Y se activa el corazón, digamos, tanto en lo simbólico como en lo físico. En lo físico, claro, de lo físico. Porque hay, no sé, hay teorías hinduistas, que son otra psicología, que ellos dicen que la forma de que el alma baje al cuerpo es activando el corazón. Y cuando el alma baja al cuerpo, desde esas teorías, las personas vuelven al presente. Porque el alma solamente vive en el presente. Ellos dicen que el alma está acá, entonces se activa el corazón, por eso hacen tantos ejercicios de yoga para activar el corazón. Hay ejercicios específicos, la meditación es con el corazón hacia arriba. Y coincide mucho con esto que tú dices, porque es como los corazones en el mismo pulso, es como un momento muy trascendente, ¿sí? No religioso, trascendente, ¿sí? Exactamente, no necesariamente religioso, en este caso es trascendente, porque nosotros hicimos muy poca música religiosa. La música, el repertorio, y cuando la hicimos también llegó a ser espectacular, pequeñas obritas, y hicimos obras sinfónico-corales donde nos invitaron a participar, un requiem a Santiago, hicimos obras con orquesta y con otros coros. Bueno, ahí ya era como una cuestión sublime. Hicimos el Camino a Urán acá en la Quinta Vergara, el maestro Juan Pablo Izquierdo dirigiendo, o sea, hicimos cosas increíbles, increíbles en su momento, o sea, fueron hitos de la historia de este grupo y que a lo mejor no estuvieron todos los que salieron al final, pero cuando hicimos el concierto de los 20 años, nosotros hicimos un concierto de aniversario de los 20 años, vinieron niños de todas las épocas del liceo, hicimos una masa coral gigante. Yeah. Un concierto. Debe ser un momento maravilloso, porque escuchar a niños cantando es... ¿Qué podemos hacer para que esto se replique? ¿Tú estás hoy día en qué? No, yo ahora estoy muy entusiasmada, también ayudando, colaborando en este trabajo con el Coro de Cámara Valparaíso, que se formó a partir del mismo coro de la Chile que yo entré en el año 71. Ya. Es que después la vida de nuevo me vuelve a abrir Las coincidencias. las coincidencias de la vida. Sí. No, Las mágicas coincidencias. Las mágicas. Sí. No puedo decir otra cosa. Pero para mí ha sido así. Y nos juntamos, el grupo como bueno, el maestro Belfort Rus, que todavía él tiene 82 años, se retiró, dejó hace un año y medio ya más o menos, nos dejó, digamos, porque él nos retomó, quiso aglutinarnos a sugerencia de algunos integrantes que también quisieron, que se juntaban con él, ex integrante del Coro de la Chile, y nos reunimos hace un par de años atrás, hicimos un par de cosas, unas presentaciones, qué sé yo, y Carlos Hernández tenía también el coro de alumnos de la Universidad de Playa Ancha. Con él fuimos compañeros de universidad. Él entró un semestre después que yo a la Universidad de Chile. Tenemos una diferencia de un semestre de tiempo de ingreso. Y bueno, se fue Belfort porque ya está con más que algunos achaques al 82, qué sé yo. Entonces dijo, bueno, yo dejo el coro para quien quiera. Ya nos habíamos armado, digamos, como grupo de adultos mayores, digamos, de los cuales habían gente de 70, 69, 70 y 80 años, digamos, por decir, en esas décadas, ¿ya? Y después entonces Carlos empezó a traer algunos alumnos de la universidad que ya están egresando, y se han incorporado un par de ellos también colaborando con el coro. Entonces tenemos una masa así como
de distintas generaciones, pero que hemos funcionado muy, muy bien, nos hemos aprendido a colaborar bien, cada cual aportando lo que puede, de acuerdo a sus características etarias y físicas, porque algunas personas pueden a lo mejor no poder cantar de pie, pero lo hacen estando sentados. Bueno, y yo para eso también hago toda una preparación. Yo me he dedicado a trabajar con ellos toda la parte de la preparación física antes de cantar. Entonces les hago los ejercicios de respiración, de estiramiento, para hacer del ensayo un mejor espacio, más cómodo para todos, de acuerdo a las edades, porque también si no es agotador. Y las características físicas de los 70 y de los 80 no son lo mismo que de los 20. Por lo tanto hay que tener harto cuidado con eso. Y yo me he dedicado a trabajar esa parte al comienzo del ensayo. Les hago más o menos unos 20 minutos de preparación física, de técnica vocal, y conversamos un poco también acerca de la importancia de la respiración, cómo ellos pueden calmar, por ejemplo, las emociones, haciendo algunos ejercicios de respiración que sean diferentes a los que hacemos para cantar, pero también fundamentando un poquito, como te digo, me metió a investigar de esta neurocientista que la encuentro extraordinaria. Y bueno, y ha funcionado súper bien. Y después cantamos. Yo trabajo también un rato con las cuerdas masculinas, trabajo las líneas melódicas de ellos, los preparo, hago ensayos por cuerda. También me preocupo de las contraltos, que es la cuerda mía. Entonces les grabo yo las líneas por el celular con el micrófono, y les voy grabando para que cada uno estudie, se preparen, y así vamos avanzando, de manera que la tecnología también nos ayude a avanzar en recordar las partes, porque tenemos un repertorio como de 12 canciones, 14 canciones, que no es poco para la edad que nosotros tenemos, y memorizar eso no es fácil. ¿Y están motivados? ¿Y van? Van todos. Van todos. No falta nadie, porque es el minuto, igual paso a ser ese minuto de encuentro, porque además después de terminado el ensayo nosotros tenemos nuestro café, nuestro espacio de conversación al final del ensayo. Entonces tenemos como ahí prácticamente 3/4 de hora de café y conversa. Entonces es súper entretenido, o sea, tiene otra estructura el ensayo, digamos, otra porque tiene este café al final, digamos, pero y la conversa al comienzo, que es de este espacio más dedicado a dejarnos como preparados físicamente y psíquicamente también para empezar el ensayo. Y ahí están personas que se encontraron, se vuelven a encontrar, y también personas... Entraron otros amigos de. Ah, ya. Entonces... O sea, ¿es abierto? Como... Es abierto. Ah, es abierto. Ahora es abierto, claro. Sí, por eso soy un grupo bastante grande, ha ido aumentando. De hecho, el ensayo pasado llegaron 2 personas más nuevas. Porque claro, siempre los hombres son como los menos, siempre hay más mujeres que están interesadas en ir a cantar, ¿sí? Y ahora yo traje a un ex colega de la universidad, otros chiquillos también, chiquillos, pues somos todos chiquillos, eternamente jóvenes. Totalmente, sí. Así que... El corazón. Y el corazón siempre, siempre. Así que no, se ha ido renovando, ha ido aumentando. O sea, la planta que estaba de base está y ha ido trayendo más gente. Está resultando este desafío de que tiene un reencuentro, que es otra cosa, ¿no? Es un reencuentro con los que partimos en el 71. Imagínate tú. Sí. Si tenemos como de vuelta de vuelta, como claro, como que ha pasado toda la vida. Pasó toda la vida y ahora igual, digamos, trabajo, hijos, no sé, todos, nietos, las obligaciones, con los hoy día nietos, que están como más libres, tal vez de responsabilidades se juntan. Exactamente. Y no, claro, y tenemos harta vida social también
se formaron grupos y nos juntamos, participamos. No, ha sido como súper entretenido porque se ha abierto como otras ventanas nuevas. Otras. Se siguen abriendo ventanas. Qué lindo, Sí. qué lindo, qué lindo. Bueno, mira, para terminar la entrevista que ha sido, bueno, ha sido inesperado porque hay una conexión directa con lo espiritual y eso me llama mucho la atención. ¿Qué recomendaciones darías tú respecto de cómo promover estos espacios? ¿Cómo se puede hacer? Porque yo he escuchado que hace muy bien, que son espacios en donde está el componente social, que es la inclusión social, Sí. el desarrollo de habilidades sociales, está también el tema de la corporalidad, la respiración y la espiritualidad. ¿Qué hacemos? Porque este es un recurso, creo yo. Hay que llamar a la gente a participar, hay que llamarla y motivarla, lo mismo que te decía recién, o sea, invitarlo, que la persona se sienta respetada, querida, aceptada en sus características. Hoy en día los niños tienen características distintas, ¿ya? Es un lugar de inclusión también, ¿ya? Aunque la música es un lenguaje que es para todos. Entonces, lo que hay que hacer es invitar y nada más que recibir a la gente, conversar con ellos, intercambiar opiniones, buscar caminos, buscar repertorio que sea, digamos, del gusto de la mayoría y de ir viendo cómo va enganchando el grupo. Y de ir navegando, porque aquí no todo es miel sobre hojuelas. Hay niños que son complejos, hay niños que les gusta, que son agresivos, que te pueden insultar. Bueno, ir buscando los caminos de cómo yo voy calmando el ánimo, cómo voy buscando el respeto de ese joven, pero tiene esto, pero tiene esto otro. Pongamos las cosas en su balanza, no todo está para acá. Eso requiere de mucha atención, de las antenas puestas permanentemente en lo que tú estás recibiendo. No viene a cantar, no es solamente su voz, es su persona. Es su persona. Es todo él, todo ella, lo que sea, ¿no? Es conocer a las personas, buscar esos espacios de conversación, de presentación, de abrirse al diálogo, de abrirse a la comunicación, de conocerse, porque lo demás muchas veces es un espacio un poco neutro, vengo a cantar, pero yo no sé nada de ti. Sí. Yo hacía también importante las reuniones con los familiares, con los hermanos, con quien esté a cargo de los niños, su papá, su mamá, su abuelita, están cercanos. Oye, nos aprendimos 2 canciones, presentación de las canciones para la familia, al tiro. Si no pueden estar todos, se graba, se tira. O sea, que el niño se sienta valorado. Si el problema de hoy es la falta de amor, ese es el problema. O sea, y si siempre fue, o fue un poquito, hoy día es mucho más. Entonces, en la medida que tú te sientas valorado, reconocido, respetado, va a haber un grupo motivado. Entonces, esos espacios hay que buscarlos, hay que abrirlos, hay que ver qué se hace, o sea, en qué condiciones, en qué lugares, porque eso puede ir cambiando. Pero lo esencial, ¿qué es lo que quiere todo ser humano? ¿Qué necesita todo ser humano? Amor, ya. comprensión, confianza, respeto, sí. Todo eso un es lugar humano. Un lugar humano. Sí, eso sería entonces la recomendación, como te decía yo, cuál es la estructura de esta magia, cuál es la receta. Bueno, es difícil dar receta, pero yo solamente te he mostrado un poco el camino que hice y a mí me resultó. Es que claro, sí, ¿no? Sí. No sé si receta, fórmula puede ser, porque es algo que lo común acá es que tiene que ver con el despliegue de habilidades humanas, porque tú hablas de potenciar a las personas, hablas de poder un poco reciclar, así como por decir, si no tiene esto otro, integrar, incluir a la familia. Claro, tiene que estar
Si bien hoy día todos sabemos que la gente está cada vez más lejana, si ese es el problema, no hay familia, entonces la música en este caso, a partir del coro, es una familia, es un espacio de resguardo, es un espacio mágico para que todas las vibraciones se junten, ¿no es cierto?, en común y haya una persona que está guiando, ahí hay un sol que está brillando y tiene que ser un profesor con vocación de profesor, no un profesor que esté enseñando porque tiene que ganarse el sueldo a fin de mes. Eso es lo importante, o sea, tiene que haber una persona que realmente ame al ser humano y crea en su cambio, porque eso es ser docente, eso es ser profesor, y jugársela porque eso ocurra, porque yo no me puedo estar dando todos los días excusas, sí, pero es que mira cómo es, mira lo que hizo, mira, no, pues ¿yo qué hice para que eso cambiara? ¿Cuántas cosas intenté? A lo mejor no me resultó, pero no me resultó con 1, pero me resultó con 10, no sé, nadie es perfecto, ¿no? Pero la vocación, o sea, yo por sobre todo tengo que decir que yo empleé la música como un camino de crecimiento para los jóvenes, un camino de salvataje para los jóvenes en ese momento, digamos, por la etapa de la adolescencia, y de ayuda, de colaboración, y cómo entre todos se podían también potenciar para ayudarse. Entonces, nada de eso es, o sea, yo lo puedo contar ahora como una historia, ¿no? Pero a lo mejor el paso a paso no fue fácil, hubo momentos más complejos, hubo situaciones difíciles, pero que entre todos las enfrentamos. A veces felizmente, otras veces no tan felizmente, pero entre todos hicimos intentos. Y Raya para la suma es lo que quedó, digamos, de la historia. Una bonita historia. Bueno, una bonita historia que queda aquí, ¿verdad? Queda en el corazón, queda también para compartirla. Y bueno, esa era la idea, era poder acercarnos a tu conocimiento. Y piensa tú que lo más increíble de este momento, que yo no lo mencioné, hay un coro de exalumnos del liceo, con los últimos alumnos que yo tuve, que lo tomó un exalumno, que es médico, y él está a cargo de ese coro, de exalumnos. Entonces, y yo tuve la oportunidad hace más o menos una semana de poder cantar con ellos en una obra que me invitaron a cantar como parte del coro, porque venía un director quien creó la obra a estrenarla acá en Chile, Carlos Zamora, y tuve el honor de compartir con mis exalumnos cantando en ese coro bajo la batuta de Carlos Zamora. Entonces, como una vuelta de la vida, ahora yo como cantante integrando con mis niños, que eran niños en esa época, ahora todos adultos, papás de niños y todo aquello. O sea, demuestra un botón de lo que ha sido, digamos, la historia. Y este hijo, el músico, es Andy Contreras, es el director del coro Sortilegio Vocal de acá de Valparaíso. Interesante trabajo. Bueno, estoy pero muy contenta de que pudimos hacer esta entrevista. No nos resultó tecnológicamente. Eso era, teníamos que hacerlo presencial. Teníamos que hacerlo sí, presencial. porque bueno, por lo que tú dices, es necesaria la presencia, es necesaria el tomar contacto y bueno, creo que de más está decir agradecerte mucho. Creo que eres una persona que ha entregado mucho y que como bien tú dices, hoy día están apareciendo todos estos brotecitos y me imagino que estás muy contenta con eso. Yo sí, estoy encantada, disfrutando, digamos, de esta última etapa de mi vida, así como musical, artística, con mucha energía todavía para hacer cosas y disfrutando la música, disfrutando a las personas, porque de verdad yo soy muy sociable y no sé, tengo como ese don de detectar a las personas, de poder ser feliz como con cosas pequeñas, como simples. Y eso me ha valido a mí, no sé, una gran fortaleza, porque el llenarte de energía de las personas, yo creo que, pucha, es fantástico, ¿no? Porque te sigue dando como un plus para vivir, ¿no?
Sí, y en mejor calidad de vida, ¿no? sí. Y en una atmósfera más tranquila, una atmósfera que permite generar también algo para el otro, ¿verdad? Un intercambio sensible y algo para el otro. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Y... Gracias a ti por la entrevista y la paciencia. No, sí, estoy fascinada. Ya, Qué eso. bueno. Ya. Ya. Chao, chao, estén bien. Saludos. Uy, a ver. No, me diré que... Ay, así. Porque en un rato sonó algo y yo dije, capaz que se haya desconectado esta cuestión. No, está grabando. Espera.